tardes a todos. Desde Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, quien les habla, Salaní Nelson, de la agrupación Unión Cívica Recalde Barrio. En la oportunidad de hoy, en el ciclo de charlas, lo vamos a tener al disertante, el doctor Pablo Garay, doctor en Derecho Internacional, y con un tema internacional y nacional, que es el tema del día de hoy, es asilo y refugio. Así que le damos la bienvenida, doctor Pablo Garay. Muchas gracias por estar hoy, dedicar su tiempo y su conocimiento para que conozcamos todo sobre el tema. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muy contento. Esto es una rama del derecho, tiene mucho de derecho internacional público, también tiene en gran parte de privado. Sirve para, le veo una utilidad para las personas que tienen probablemente trámites legales, los tramitan a nivel administrativo internamente, y también para la gente común o interesada en política para entender y tener una mejor perspectiva a la hora de evaluar, como se hacía antes, leer un periódico o una noticia. Ahí el PowerPoint tiene un título que es el asilo y el refugio, que son dos instituciones que no son iguales, no son del mismo tenor, pero son confundidas usualmente entre las personas y entre la aplicación, inclusive entre los periodistas. Podemos decir, por ejemplo, yo hice una pequeña separación entre asilo y refugio. El asilo tuvo unas consideraciones históricas que hoy se estudian en distintas universidades, como la UNAM, la más cercana por ser una universidad latina. Ahora también vamos a englobar que el mundo latino, hispano, es distinto de los demás, y es un instituto más utilizado y más famoso, se puede decir. Lo que dicen desde la UNAM, que es una de las cuestiones que más nos enseñan en el derecho, es que en el derecho más antiguo, que ya existía y se consideraba que existía un asilo primigenio con los egipcios, con los hindúes, con los hebreos. Por ejemplo, este libro, que me costó recuperarlo, pero gracias a ciertas gestiones lo conseguí en digital, que es un libro de España, se habla del derecho internacional del Antiguo Oriente del segundo milenio antes de Cristo, y el derecho nació, muchos nos enseñan en las universidades que han nacido con el 753 antes de Cristo, con el derecho romano, pero no es así. Hay tratados, y se muestra que hay tratados en el siglo II antes de Cristo, e inclusive antes también. En este caso existían distintos institutos y ya existía entre distintos países y mandatarios distintas instituciones como una especie de asilo en base a unas diferencias políticas que tenían entre ellos, y sin embargo tenían obligación de remitir a la persona que haya cometido delito común, no así cuando ellos temían a lo que se llamaba la ira del gobernante vecino, ¿no? Cuando suponían eso, preferían resguardar a la persona y darle otras labores dentro de su reino, por ejemplo. También quise hacer un recuento de lo que era la institución, cómo fue progresando. Nosotros tenemos que existía antiguamente en el siglo VIII a.C. la Iqueteia, que era un instituto bastante fuerte, que después se fue transformando. Después los hebreos tuvieron las famosas ciudades asilos, después en Oriente Medio existió esto en el siglo II a.C., después en Grecia ya tomó forma de lo que medianamente se conoce desde la civilización helénica, que es el asilo a una ciudad. Asilo, se decía que una persona que llega a una ciudad ya está asilada por haber llegado a las fronteras de la ciudad. Y los romanos, con su famoso derecho romano, que es tan famoso hoy en la actualidad, tenían un asilo político y temporal establecido en lugares religiosos. Y después el cristianismo estableció el asilo con una característica de misericordia divina por el concilio de Sárdica del 344 después de Cristo. Y así podemos ver distintas civilizaciones. En la modernidad podemos decir que ya a nosotros, ¿no? Para que veamos, quien ve noticias, periódicos o una noticia en una red social, ya tiene algo que considerar, que generalmente les están
generalmente lo usan de argumento. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso es un instituto bastante fuerte para darle una apoyatura a la institución del asilo. Después, Argentina, en eso quería detenerme para que tengamos todos una noción en común. No es real lo que dice el gobernante, que el gobernante actual en Argentina, que Argentina no tiene una ley de asilo, ni tampoco ha tenido reglas claras. Eso es mentira, porque Argentina tuvo una tradición de hacerlo, ejecutarlo, y después tuvo 2 leyes. Por problemas internos que siempre suceden con Argentina, sobre todo con el cambio de 1994 de la Constitución, Argentina, que transforma el monismo y el dualismo en una solución especial, Argentina tuvo 2 leyes, que son la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas y la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas. Y Argentina tiene vigente una y la otra no la tiene vigente porque faltó la aprobación de Argentina en una cuestión interna. Pero Argentina tiene un marco para hacer un asilo de modo prolijo. Es más, el último asilo que yo tengo estudiado es el de Lino Oviedo del año 1999, que fue hecho por el ministro del Interior, que en ese momento era Carlos Corach. Y fue un buen asilo, digamos, hay gente que está en contra de habérselo otorgado, pero fue algo correcto administrativamente. Después tuvo unos problemas de una presión, de unos piquetes y unas marchas, pero eso es otro tema más para el área de la política. La Universidad Federal de Río Grande do Norte, por ejemplo, no sé quiénes hablan portugués, establece y estudia el asilo para todo el mundo lusitano como una prerrogativa del Estado, no como un derecho del individuo. Ahí ya vemos que tiene una posición más técnica. Eso es un extracto de la tesis final de un maestrado una maestría en Derecho de Arthur Wagner, quien hoy es un jurista bastante conocido en Brasil. Por ejemplo, en Portugal también tienen regulado el asilo, y lo tienen regulado en la Constitución y también con una ley especial, y con un carácter bastante fuerte sobre la cuestión política. No así el refugio, y ahora les voy a explicar en la segunda parte de este PowerPoint. Bueno, ahora vamos a hablar algo interesante sobre los casos más llamativos del asilo, cómo se dio en el mundo. El asilo, por ejemplo, en el mundo se fueron dando algunos casos que tienen exacta relación con procesos políticos, y con procesos políticos de cambios de ideologías y de peleas de ideologías. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, también fue protagonista en los 70, como México, y se decía que Argentina era un país asilo, porque tuvieron en la embajada de Argentina en Santiago de Chile, hubo más de 400 personas en un momento, porque ellos querían, en el momento en que estaba Allende de presidente, muchos ejercían el terrorismo, y después cuando llega al poder Pinochet, muchos se refugian en la embajada, y la embajada no los dejó desamparados, los mantuvo con comida, con un régimen grande, porque eran muchas personas, con los famosos salvoconductos y con toda una cuestión de una logística muy especial. Otro caso importante fue, por ejemplo, el de Mohammad Reza Pahlavi de 1979, que era el Shah de Irán, en el cual él tuvo que recorrer distintos lugares, y en Estados Unidos fue el primer lugar al que él accedió, porque él consideró que Estados Unidos, como era su aliado, le iban a dar un buen... Porque lo que sucedió en Irán fue la revolución islámica de 1979, con lo cual llegaron, según un grupo que era comunismo, más islamismo, más terrorismo de Hezbollah, todo junto al poder. Obviamente, quien había sido presidente decidió retirarse rápidamente. Después terminó un periplo por distintos países y termina en Egipto. Anastasio Somoza Debayle, por ejemplo, él fue presidente
Nicaragua y termina yéndose a Paraguay. Cuando llega la revolución, que fue un golpe de Estado de los sandinistas, la Utopía 79, él se encuentra, estuvo como 3 o 4 años en una lucha constante contra toda la gente que intentaba el golpe de Estado. Y bueno, cuando ganan ellos, con apoyo de Cuba, él decide irse a Paraguay. Después finalmente lo terminan asesinando. Y así tenemos distintas cosas que hacen ver que siempre le da contenido al asilo. Y podemos decir también, o entender, que cuando se da un asilo, un Estado está haciendo una declaración, básicamente. Un Estado está haciendo una declaración ideológica, que está cercano a la persona que recibe, que está de acuerdo a sus ideas, y que no está de acuerdo con el nuevo régimen o el nuevo gobierno que está ingresando al poder. Eso sucedió con Lino Oviedo. También, por ejemplo, tenemos algo muy claro, que es un ejemplo que no es bueno de Argentina, no habla bien de Argentina, pero es la realidad, el ejemplo de Galvarino Apablaza, quien fue, además de terrorista de los 70, él atacó y mató, asesinaron a un periodista y a un senador en democracia en Chile, en democracia, viviendo en democracia, y después decide retirarse a Argentina con documentos falsos. Y sin embargo, con toda esa operatoria, recién es descubierto en el año 2003 o 2004 por una orden de Interpol. Pero Argentina tenía el kirchnerismo dentro del poder. Y como vuelvo a decir, siempre hay una cuestión ideológica de por medio. Entonces decidieron darle una especie de cobertura. Hasta que en el 2010 deciden darle, por la famosa CONARE, un estatus de no asilado político, simplemente refugiado. Ya pasamos a la otra etapa. Y ese estatus de refugiado se lo revoca, es revocado en el año 2017. Y sin embargo, hasta el día de hoy, Apablaza no fue devuelto a Chile y el gobierno de Chile todavía está buscando juzgarlo por ciertos delitos que tiene, con los cuales tiene proceso y tiene pedido de Interpol, etc. Bueno, sobre todo esto quería mostrarles que hay casos bastante fuertes, pero bastante importantes para estudiarlos. Por ejemplo, tenemos el de Julian Assange, tenemos también de Argentina el de Walter Chávez Sánchez, que fue un caso en el cual es llamativo, que también tenemos con algunos periodistas algunas entrevistas que hemos hecho. Él fue persona de Sendero Luminoso, se fue de Perú, ingresó a Bolivia y fue recibido en Bolivia como un refugiado, entre comillas, político. Pidió un estatus de refugio, pero se lo dio a ACNUR, y en base a eso él sobrevivió. Pero cuando tuvo problemas con el régimen de Evo Morales, decidió ingresar a Argentina, alrededor del 2014. Y Argentina lo tuvo, en cierto modo, en algún momento lo tuvo preso porque tenía algunos delitos por los cuales no prescribían y tenía que buscarlo, pero finalmente después le dan el estatus de refugiado y después por cuestiones de la política tiene una nueva amistad con Evo Morales y regresa, y después lo ve caer a Evo Morales, y sigue quedándose en Bolivia. Es bastante extraño el tema. Y bueno, el Galvarino Apablaza también protagoniza otra vez en el 2017 otro estatus dentro del asilo, y llegamos al último caso, que es el caso de Evo Morales. ¿Por qué yo digo que en 1999 teníamos... En 1999 teníamos un correcto uso del instituto, por lo menos era escrito, era más público, porque cuando se hace con Lino Oviedo tenemos acceso a la documentación. En cambio, en este caso con Evo Morales, se dice que pidió asilo, sin embargo la Cancillería Argentina emite un comunicado, pero no mostró ningún comprobante, y después decidieron que él tramite el refugio, que es la otra categoría. También tenemos ese otro problema. Hoy se tramitan ante la CONARE, con lo cual la CONARE es como el veraz. No sabemos quién lo incorpora y tampoco tenemos acceso, a no ser que haya una orden de un juez. Ese es el caso, y ese
estos casos muestran que Argentina hoy es considerada en el mundo un gangster paradise, porque Argentina tiene cuestiones muy especiales y tiene leyes, la ley del asilo y del refugio la pueden utilizar, son muy permeables a la utilización por algunos grupos. Después, a ver esto. Acá tenemos el famoso pedido, que es una cuestión interesante para quien quiera imprimirlo, después bajarlo, que este es el famoso pedido que hizo Julian Assange a Rafael Correa para obtener el asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Una de las cosas que sería bueno comentar es que el asilo no tiene tanta formalidad. Esto es una carta simple en inglés, para quienes manejan el inglés, es una carta simple que le está explicando que él tiene circunstancias que considera que es perseguido y que apela a la decisión presidencial sobre la situación política de su persona y que es un perseguido y que solicita quedarse en la embajada por un tiempo prudencial, entre comillas. Y terminó quedándose desde el 2012 al 2019, 7 años. Este es el acto administrativo por el cual le otorgan el asilo. Si lo ven, tiene 25 páginas. En este escrito le explican con cierto detalle, le explican que el Estado de Ecuador, la República de Ecuador, lo considera asilado, decide acogerlo dentro de los beneficios de un asilado, y que desde este momento notifican a los demás estados que esta persona se encuentra bajo su protección dentro de las fronteras nacionales, que incluye la embajada que está en Londres. Por eso el gobierno británico quedó en una cuestión que se dice, entre comillas, en offside. Este es, por ejemplo, otro que es muy político y muy cercano, Alan García. Alan García protagonizó algo que pocas veces se ve en la historia. Él obtuvo un asilo en los 80 en Colombia, había admitido otra persona. Después, cuando él decide ingresar a la embajada, porque él tenía unos problemas políticos basados en cierta corrupción y cierta investigación contable que había. Entonces él decide nuevamente usar el instituto y buscó la embajada de Uruguay. Se acercó a la embajada, pidió traspasar las barreras y quedarse a dormir. Se quedó como una semana, como alojado, y decidió solicitarle al Estado de Uruguay que lo acojan dentro de los beneficios del asilo. El Estado de Uruguay realizó algo que no lo hacen otros estados, por ejemplo Argentina no lo hace, pero fue muy bien valorado, y decidió tomar esta cuestión, la estudió, realizó un escrito por el cual le da la resolución, que el escrito precisamente lo hace en base a profesores de Derecho Internacional, distintas universidades, distinta legislación, y le dice finalmente que ellos estiman que su actitud no constituye persecución política, lo que está haciendo el Estado por unas cuestiones contables. Entonces deciden denegarle el asilo solicitado, con lo cual finalmente se hace como una carta de educación y le dicen que lo invitan a retirarse de la embajada, de las instalaciones que están en Lima, y que retome a la vida civil normal, porque una embajada no es un territorio extranjero, es simplemente un territorio sujeto a inmunidad, pero le están diciendo que por favor se retire, que ya terminó el trámite y no lo consideran pasible de una persecución política, con lo cual después Alan García se retiró y al poco tiempo decidió suicidarse. Eso es una nota bastante importante de color que nos sucedió acá en Sudamérica. Este es, por ejemplo, el caso en el cual alguien que estaba en Guatemala decide acercarse a una embajada y pedir el asilo, sin quedarse a dormir. Finalmente,
En este caso, que es de Centroamérica, de Mesoamérica, deciden en una reunión de personas de Cancillería, deciden no otorgarle el asilo y se lo comunican de un modo casi informal. Igualmente, de todos modos, es un acto administrativo y la persona con esto ya sabe que ese gobierno no lo considera perseguido político, entonces decide bueno, irse a buscar otros horizontes. Y era una persona que estaba en el Ministerio de Economía. Esto es algo que, en cierto modo, es un orgullo, quise compartirlo, que es algo que había hecho cuando yo no vivía en Argentina, en el año 2003, había hecho un escrito que no pensé que iba a ser bien aceptado, y finalmente Deutsche Welle, que es una cadena internacional, tomó mi escrito e hizo un artículo en base al asilo y la extradición. Y ahí dice el argentino Pablo Garay, cuando en el año 2003 era muy poco lo que yo trabajaba en el derecho internacional, porque estuve viviendo en el 2003 en Brasil, en Estados Unidos y en Francia, pero no pensé que iba a ser bien aceptado. Finalmente me da cierta satisfacción. En este caso, Argentina, quise hablar del refugio. El refugio como institución pasó por varias... ahí estamos aceptando a otra persona. El refugio como institución pasó por varios estadios. Inclusive nosotros tenemos, para estudiar el refugio como una institución, digamos, más humana, más comprensible, más valorable, porque el refugio, y ahora les voy a mostrar una foto que está dentro del PowerPoint, el refugio es considerado algo que es muy humano y que es el típico caso de la persona que huye por hambrunas o porque su país tiene una crisis civil. En este caso, los instrumentos son básicamente estos, y Argentina tiene en el año que decide crear la CONARE, la ley 26.165, es en el año en que todo cambia en Argentina, sobre el año 2005 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en el momento en que se crea la CONARE, se establece para los que intentan refugio correctamente un proceso bastante engorroso y muchas veces es rechazado. Pero para quienes intentan un refugio de modo con ciertos contactos, los obtienen rápidamente y tampoco la CONARE está obligada a dar explicaciones de nada. Esta es una foto que me parece la más gráfica que hay, que es el caso de los refugiados en Europa. Esta es la gráfica que más nos grafica cómo es un refugio y las leyes y tratados que tratan este tema y que además lo tratan porque es una cuestión grave y que es humana y que tiene que ver con derechos humanos. Por eso no es bueno mezclar las dos instituciones ni tampoco hablar que sean malas instituciones. Una institución considero que el refugio es muy correcto y debe ser ajustado, bien utilizado y también es una colaboración con otros humanos y con otro Estado. Y el asilo debería ser restringido porque ha sido mal utilizado, podemos decir. Bueno, este es, por ejemplo, un caso de refugio intentado, no muy bien utilizado. Este es un periodista de Chile que decidió irse a Bolivia y transformar su ejercicio del periodismo al servicio del régimen que estaba en Bolivia hasta el 2019. Entonces decidió presentar una solicitud de refugiado para obtener ciertos beneficios y con esto obtuvo cierta circulación y ciertas ventajas. Se llama la solicitud del estatus de refugiado. Es decir, que con esto ya se aseguraba de tener libertad y tener cierta llegada, acceso al gobierno de Bolivia. Este, por ejemplo, es un caso en el cual en Chile estudian el tema y deciden que una persona de Haití no es un perseguido político y tampoco merece refugio humanitario porque no estaba en una situación de hambre ni de gran hambruna. Después, por ejemplo, ya estamos terminando el PowerPoint. Disculpame, el anterior que nombraste era donde decían del estado de refugiado, que no es aceptado, ¿en dónde?
el último país. Sí. No, que este es una gráfica, lo más gráfico que hay del estatus de refugiado, de un refugiado tradicional. Después no es aceptado en Chile. Ah, en Chile no es aceptado. En Chile, claro. Perfecto. Lo evaluaron su situación económica, socioeconómica, que no tenía una cuestión de pasar hambre, ni tampoco una cuestión que no tenga empleo, ni tampoco es una cuestión que lo evaluaron y decidieron que no era un perfil para el refugio. Es más, era una persona que tenía unos problemas con un tema de locales nocturnos. Esa era la realidad. Entonces decidieron que no era el perfil. Y está bien, muchas gracias. Sí, este es el famoso caso de Roger Pinto, que se dio en Sudamérica. Fue un senador en Bolivia que después tuvo una discusión con el régimen boliviano del año 2012 o 2013 y decide ir a la embajada de Brasil y solicitar el famoso asilo, con lo cual generó un problema diplomático. Después de esto, él decide, con ayuda de una persona del gobierno, llegar a territorio brasilero, obtiene el asilo y después transforma su asilo en un refugio, porque solicita el refugio en la CONARE de Brasil, que también lo estudian su situación económica, y finalmente le dan un estatus de refugiado en el 2015-2016. Después finalmente fallece, pero él decidió hacer su vida como desde cero en Brasil. Perfecto. Bueno, esto es algo que no es bueno para Argentina. Vamos a dos gráficos de terminar. En Argentina, por ejemplo, con la CONARE, una persona no tiene acceso al estatus de refugiado y de saber si una persona transeúnte común está en un estatus de refugiado, como APA Blasa, por ejemplo. En este caso es una orden judicial que estableció que se debe incorporar al expediente el acta resolutiva de la CONARE. En este caso, el juez, que fue precisamente el juez que falleció hace poco, este juez federal tan famoso, pidió esto, lo incorporó al expediente para saber por qué esta persona... Bonadío, exactamente. ¿Por qué esta persona está tanto tiempo en Argentina siendo que tenía pedido de Interpol, pedido por Chile? Y bueno, finalmente lo incorporó al expediente y estableció esto, que se le dio desde el año 2010 estatus de refugiado y bueno, finalmente él falla conforme a derecho y dice que mientras la CONARE le dé cierta protección, él no puede firmar una extradición a Chile, que es lo que marca el derecho. Pero obviamente reveló una trama de influencias en base a esto. Y bueno, finalmente Bonadío ya hoy falleció hace poco. Esto es lo último que quería compartir, que es resoluciones de la CONARE de Brasil, que a abogados de otras jurisdicciones nos permite solicitarle a ellos información y nos dan una información correcta y muy detallada de las personas que llegan a sus costas o a sus aeropuertos, de qué lugar son, por qué necesidad llegan. Los que hablan portugués lo van a comprender mucho más fácil, pero básicamente establecen una gran estadística de por qué llegan a Brasil, por qué situación llegan, cómo llegan, por vía aérea, marítima, y después establecen toda una cuestión de estadística. Es un trabajo que es bastante, dentro de lo que es la CONARE, es un ejemplo cercano que tenemos en Brasil, que es bastante técnico y bastante bueno para una persona común que tenga deseos de interiorizarse. Distinto es el caso en el cual la información se restringe, ¿no? Bueno, finalmente esto fue el PowerPoint que ya tenía ahí armado para ustedes, y me gustaría que conversemos un poco sobre qué piensan y qué imagen tienen hoy del asilo y del refugio.